Jungle. Usted la conoce, se la puede. Danzo en el río. Puede moverse ahí donde está. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Ahí donde está, con sus palmas. Oh, 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 oh. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Están brotando de mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Danzamos en ese río de Dios, iglesia. Oh, 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 oh. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. No danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí.
Dios está aquí, iglesia. El Señor es bueno con nosotros, amén. Amén. Vamos a seguir gozándonos en las alabanzas y exaltar su nombre. 1, 2, 3. Él es hermoso y maravilloso. Por eso vamos a rendirnos a Él. De gloria en gloria, así es como usted y yo vivimos. Ahí donde está puede moverse. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy con tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. De gloria en gloria. De gloria. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Transformados somos por tu poder, Señor. Amén. Gracias, gracias por estar siempre con nosotros, Señor, y no dejarnos. Ahí donde usted está, yo quiero que usted se mueva. Que se mueva, porque el Señor está en ese lugar donde usted está. Nosotros somos su iglesia. Amén. Solo hay uno. Alabe al Señor, iglesia.
donde usted está con sus palmas. Entraré por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, y diré grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Porque Él es digno. Arden nuestros corazones. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria, 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 digno de gloria. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. El digno de gloria y toda alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Exaltado seas. Esa gracia inmerecida que hoy nos cubre. Él está aquí. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí.
que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos a ir en el coro. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Porque solamente Él es digno. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esa gracia inmerecida. Mis amables hermanos, que el Señor les bendiga. Día miércoles, día de estudio bíblico, día de amigos. Yo espero en el Señor que usted esté bien al lado de su familia. Sé que los momentos no son fáciles, sé que está difícil todo esto, pero una cosa sí le voy a pedir, y es que oremos por aquellos que están atravesando la enfermedad. De hecho, tenemos ya hermanos de nuestra congregación que sí están atravesando un momento difícil, otros que ya van de salida. Así que por favor oremos, hermanos, cuide su familia. Acuérdese que realmente nosotros somos los responsables de la salud de cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que hay que buscar de Dios, hay que pedirle para que sea Él quien nos pueda bendecir. Y sobre todas las cosas, la más importante de todos es tener a Cristo en el corazón, y ese es el estudio que estamos llevando. Si se recuerda, desde el miércoles anterior le estamos dando vida a un tema titulado La ganancia de recibir a Cristo. Y la ganancia de recibir a Cristo, pues la estuvimos viendo en una parte cuando Él dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí estaba haciendo que pasaba todo eso por seguir la corriente de este mundo, de aquel que es el padre de las tinieblas. Y nosotros cerramos, si usted se recuerda, el miércoles anterior en el versículo que estuvimos estudiando, el versículo 5, que dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
y ahí decía: por gracia sois salvos. Estamos en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Hoy vamos a estudiar el versículo 6 y 7. Así que váyase a la Biblia, Efesios 2, 6 y 7. La ganancia de recibir a Cristo es lo que estamos estudiando. Efesios 2, 6 y 7. Voy a leer palabra de Dios. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice a la letra A: y juntamente con Él nos resucitó. Esta es la ganancia completa. Si usted y yo no creemos en esto, ya no estamos en nada. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Le voy a dar lectura a lo que es la lenguaje actual. Dice: Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Háblanos, Dios, al corazón. Regálanos, Señor, mucha unción, mucha sabiduría, prudencia y sobre todo gracias, Señor, para que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros. Oramos, Señor, para que aquellos que están pasando un momento difícil, tú puedas llegar con tu Espíritu Santo y darle consuelo, sabiendo, Dios, que nuestra vida desde que venimos a ti es totalmente diferente. Sabemos y entendemos que vamos a atravesar los momentos difíciles, pero en esta hora, Dios, oramos para que tu gracia y tu misericordia nos alcance. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Ok, la ganancia de recibir a Cristo, que es lo que estamos estudiando, y por eso nos fuimos ya a la carta de los Efesios. Quiero hacerle un recorrido de lo que vimos el miércoles anterior para que tengamos un panorama diferente. Acuérdese que empezamos en el versículo que dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estaba hablándonos a cada uno de nosotros. De ahí dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Estuvimos hablando de que estábamos muertos, que teníamos una enemistad con Dios. Es la separación del hombre con Dios, y eso le llamaba Pablo muerto. Delito dijimos que era la ejecución de un acto contra la ley, y el pecado es la violación a la ley. Luego estuvimos hablando de la corriente del mundo, que era lo que nos arrastraba, que es lo que el mundo ahora ofrece, pero que realmente lo que atraviesa este mundo, el pecado como tal, no tiene tampoco clase social, como no lo tiene la enfermedad que nosotros estamos atravesando por este momento. Entonces, el mundo material, el mundo de diversión, es el que muchas veces nos había alejado de Dios, y obviamente nosotros como cristianos también habíamos tomado quizás una manera muy fácil de llevar el evangelio, ¿verdad? Y estábamos pensando de que lo podíamos vivir a nuestra manera, cuando realmente esto necesita seriedad y responsabilidad. Pero igual nosotros siempre los manejamos en eso. Estuvimos viendo algo diferente, que dice de que nosotros somos sellados, y para eso nos fuimos a Efesios 1:13, donde dijimos que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Era la parte con la que nosotros estábamos cerrando el estudio anterior. Ahora bien, dijimos que la ganancia de tener a Cristo era que nosotros estábamos sellados, era lo esencial. Ahora vamos a ver en la segunda parte la ganancia de recibir a Cristo, lo que nosotros ahora obtenemos por tener a Cristo en nuestro corazón. Y ahí dice el versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó. Entonces, la ganancia ahora de recibir a Cristo es que la muerte pierde poder sobre los que creen en Cristo Jesús. Ojo, yo sé que cuesta quizás entender esta parte, porque cuando hablamos de morir nosotros en nuestra mente humana, el que no conoce a Cristo es dejar este cuerpo, ir a la tierra y que allí se termine, ¿verdad? Cuando realmente le dijimos que eso no era la muerte, eso es una separación. Muere lo físico, mas no así lo espiritual, lo que está allá adentro. Entonces, la ganancia de recibir a Cristo, la primera le dijimos que teníamos el sello del Espíritu Santo. Aquí es que la muerte pierde poder sobre los que creen. Y para eso lea el versículo 6 y dice: y juntamente con Él nos resucitó. Nos resucitó. O sea que desde aquel momento nosotros que recibimos a Jesús ya tenemos vida. ¿Cuál es la propuesta de Dios entonces?
¿Qué es lo que Dios hizo para que esa palabra tenga poder en cada uno de nosotros? ¿Qué fue lo que Dios ofreció? Entonces hay un versículo muy conocido por todos, y esa es la propuesta general de Dios. Algunos le llaman que es el centro de la Biblia, de cualquier manera, pero realmente esa es la propuesta de Dios al pecador. San Juan 3:16, usted lo conoce, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Póngale atención a todos los verbos. Para que todo aquel que en Él cree. Ese es un presente continuo. Es un presente que está abierto siempre. Cree. Hoy creíste, hoy tenés esa ganancia. O mañana vas a creer, mañana vas a tener esa ganancia. O sea, todo aquel que en Él cree. Es un presente continuo que está ahí. No se pierda, dice, y tenga vida eterna. Esa es la gran propuesta de Dios para el pecador. Y no importa cuál sea la situación, como le dije el miércoles anterior, que usted y yo hayamos atravesado. Dios tiene siempre la salida, el remedio para ese pecado. Que muchas veces nosotros nos autojuzgamos o nosotros nos volvemos jueces en la misma gente, eso también es cierto. Pero Dios, en su propuesta de amor, dice que Él dio a su Hijo. Todo aquel que en Él cree no se va a perder, va a tener vida eterna. Entonces la muerte, desde que yo recibo a Jesús, ya no tiene poder. Entonces yo lo amarro con Efesios, que dice, el apóstol Pablo escribiendo, dice que Él, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Cuándo? Cuando creímos. Jesús resucitó. Entonces la base del cristiano es saber y entender que Cristo resucitó de entre los muertos. Y si Él resucitó, nosotros también resucitamos. Y si no creemos en eso, dijo Pablo, vana es entonces nuestra fe. Como quien dice, no estamos haciendo nada. Entonces, si Él nos resucitó, la propuesta es esa. Entonces tenemos que irnos. Si la propuesta de Dios es darle al pecador lo que quiera, es voluntario. ¿Qué sucede con el que no viene a Cristo? ¿Cuál es el estado del ser humano que no tiene a Cristo? Bueno, de entrada la Biblia dice que está muerto. ¿Por qué? Porque está separado del que tiene la vida, que es Jesús. Entonces la paga del pecado dice que es muerte. Y mientras yo no vengo a Cristo, mientras un ser humano no viene a Jesús, vive en pecado. Nosotros vivimos en el mundo, es diferente. Una cosa es vivir en pecado y otra cosa es vivir en el mundo. Cuando yo vivo en el mundo, vivo también en el pecado y puedo ser redimido por la sangre de Cristo. Cuando yo vivo en el mundo y recibí a Jesús, yo ya fui redimido. Soy del mundo, pero no pertenezco al mundo. El mundo me va a generar conflictos, sí, pero yo en Cristo Jesús voy a tener la defensa total. Por eso es la propuesta. Todo en el que en Él cree no se pierde, tiene vida eterna. Y dijo Jesús, ninguno de los que a mí me den voy a perder, a todos los voy a agarrar, el que cree en Él. Entonces la ganancia suya y mía está en creer, pero el que no cree en Cristo definitivamente está muerto. Entonces, y la gente dice, no, este se murió hoy. No, el ser humano muere desde siempre que tiene entendimiento, de que ya tiene conciencia. Desde ahí, cuando no recibe a Jesús, Él está muerto. Y no nos referimos, le digo, solo a lo físico, sino a la vida en su totalidad, que es la vida eterna. Entonces, la ganancia de recibir a Cristo para el cristiano es eso. La muerte no tiene poder, pero aquellos que no tienen a Jesús están muertos porque viven separados de Cristo Jesús. ¿Qué más tiene el que está separado de Cristo? Está condenado al infierno. Entonces viene la gente pensante y dice, ¿cómo es posible que un Dios tan bueno pueda tener un lugar tan malo para los demás si Él creó a todo el mundo? Sí, Dios es un Dios de oportunidades, eso lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Dios para eso dejó abierto y dijo, el que en Él cree, ahí está, el que quiera venir a Jesús, ese va a evitar el infierno. O sea, Dios no está mandando a nadie al infierno se va solito. Y ya le hemos dicho que al infierno no se va por ser malo, al infierno se va por rechazar a Jesús. Al cielo no se va por ser bueno, se va por recibir a Jesús en el corazón, por hacer cumplir esa palabra. Entonces Jesús dijo, hey, si ustedes, dijo, no vienen a mí, ustedes van directamente al infierno. Entonces la gente dice, no puede ser, la Biblia no habla de eso. Yo le voy a leer San Mateo 25:41. Mire cómo dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Con quién estaba hablando Jesús ahí? Con aquellos incrédulos, con aquellos que no querían aceptar que Él había venido como Dios a ejercer dominio en la tierra, sino que ellos estaban encerrados en la religiosidad. Entonces todos aquellos religiosos perdieron en aquel momento con Cristo y Él les dejó escrita esa palabra. Entonces el ser humano sin Cristo está destinado a ese lugar de tormento. La pregunta es,
¿quién me asegura a mí que si yo recibo a Jesús, yo dejo de ir a ese lugar? La palabra misma, la propuesta de Dios. Dios no ha cambiado, Dios se ha mantenido siempre con lo mismo. Dios no ha cambiado decretos, no ha cambiado leyes, no, Él tiene lo mismo. Si recibís a Jesús, dice Romanos, Él te recibe y vos formas parte de la familia de Dios. Entonces, cuando yo vengo a entender esa parte, que recibir a Cristo me puede hacer cosas diferentes, yo voy a evitar todos estos problemas que están ahí. Entonces, usted y yo estamos llamados, hermanos, a entender de manera bien práctica que la situación que vivimos, si bien es cierto, nos puede quitar la vida física, no nos va a quitar la vida eterna. Y vaya que ahora esto se ha generado con tanto problema porque muchos estamos llenos de miedo, muchos estamos en acciones diferentes. Pero miren, hermanos, si usted realmente tiene a Cristo Jesús, usted debería de tener confianza. No en que no nos va a dar la enfermedad, no, confianza en la que dijo el apóstol Pablo: sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Entonces, si nosotros ya nos dijeron que la mejor ganancia es estar en la presencia de Dios, ¿por qué nos preocupa el que tengamos que partir de esta tierra? No por mis hijos, ¿verdad? Por mi nieto, dice la Carlota, ¿verdad? Pues sí, pero nosotros nos criamos en el camino y el que sostiene siempre va a ser Dios. De todas formas, un día vamos a tener que partir, ¿verdad? Y con esto quiero llegar hasta su corazón, hermano, para que por favor usted deje de estarse complicando la vida solito. Deje que Dios obre. Nuestra obligación es agarrarnos de Dios. Claro, tienen que estar preocupados aquellos que están sin Cristo, aquel ser humano que no ha recibido a Jesús. Ellos sí se tienen que preocupar, porque su destino va a ser difícil. Pero usted y yo, que tenemos a Cristo, deberíamos de tener esa confianza en Él. Entonces, por eso le dije, el estado del ser humano sin Cristo genera dos cosas. La primera es que está muerto totalmente, y la segunda es que está condenado al infierno. Bíblicamente lo hemos comprobado. ¿Cuál es el estado del ser humano al recibir a Cristo? Que es la condición en la que usted y yo podemos estar, ¿verdad? Los que ya recibimos a Cristo y los que no lo han recibido, que hoy puede ser su día. Bueno, Pablo dice en Efesios que Él nos resucitó, que Dios nos resucitó con Cristo. O sea, ya estamos ahí. Usted recibe a Jesús, usted ya resucitó. Por eso le dije, la ganancia de nosotros es que entendamos que Cristo resucitó. Quizás es el paso más difícil para cada uno de nosotros, juntamente con Él. Entonces, cuando yo recibo a Cristo, me hago acreedor a lo que le decía anteriormente. La muerte pierde poder sobre cada uno de nosotros. Probado bíblicamente. Primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 58. Fíjese, probado bíblicamente. Primera de Corintios 15, 54 al 58. Se lo voy a leer. Mire cómo dice. Y cuando esto corruptible, referido a este cuerpo de carne, se haya vestido de incorrupción, o sea, que haya muerto y que un día hay que resucitar con un cuerpo glorificado, que es el mismo que presentó Jesús con aquellos que iban camino a Emaús, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea, que esto que se va a deshacer un día tome ese cuerpo glorificado. Dice, hasta entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Como quien dice, vencimos la muerte. O sea, a partir de ahí, y ahí hace las preguntas el escritor: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Por eso es que el enemigo vive empeñado en que el hombre no venga a Cristo, porque él ya sabe que el día que usted recibe a Jesús, todos sus pecados son perdonados y usted deja el infierno y viene al reino de los cielos. Entonces ahí es donde el escritor lo pone, dice: ¿dónde está tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Porque la ley operó hasta antes de la cruz. Y la ley tenía escrito todo: pecaste, moriste. Todo aquel que cometía un pecado le tenían que quitar la vida. Y lo hacían. Y lo hacían. ¿Por qué lo hacían? Porque el pecado era pagado de esa manera. Entonces, cuando Pablo está diciéndonos eso, nos está enseñando, dice: yo quiero que entiendan algo. Desde el momento en que Cristo resucitó, a partir de ahí los que creen en Él, vencieron la muerte.
Entonces nosotros ya vencimos la muerte a través de Cristo Jesús. No por nosotros mismos, sino por Cristo Jesús. Repito, insisto, este cuerpo sí se tiene que morir. El cuerpo sí. Esto va a ir a la tierra, esto ahí se va a quedar. Su alma es la que Dios vino a buscar, porque es donde alojamos los sentimientos, es donde nosotros aprendemos a amar, a odiar, a declarar lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cuál es el temor que a nosotros nos puede estar abatiendo hoy en día? ¿Verdad? O sea, el enemigo sabe por dónde pegarle al ser humano, porque el que no cree en Cristo están afligidos. Hay mucha gente que está preocupada por todo esto y queriéndole sacar partido a Dios, y eso no lo vamos a hacer. Usted y yo no hemos sido llamados o no hemos sido creados para argumentar contra Dios. Hemos sido creados para creerle y obedecer a Dios. Para eso estamos aquí. O sea, nosotros nos vamos a poner: Dios, ¿y por qué no lo haces? Dios, ¿y por qué te llevaste a esta persona que era tan buena? Fíjese, en el cierre de este capítulo, que va a ser el otro miércoles, ahí vamos a encontrar que no es por obras, para que nadie tome gloria. Porque hay mucha gente que es buena pero rechaza a Cristo. Y eso no tiene nada que ver, porque la ganancia, yo le dije, del ser humano es que reciba a Jesús. Usted recibe a Jesús, usted está cumpliendo el plan perfecto de Dios. ¿Y cuál fue el plan de Dios? Redimir o salvar al hombre. Desde Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, Dios ha tenido el mismo plan: redimir al hombre, sacarlo de cualquier situación de pecado, evitar el paso del infierno. Y dice Pablo: mas gracias sean dadas a Dios, estoy en Corintios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué decía Pablo a Efesios? Y con Él nos resucitó, le dijo a los de Éfeso. Y aquí está diciéndolo en esta parte, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquello que Timoteo escribe, que dice que hay un solo mediador y un solo Dios entre los hombres, que es Jesús, ahí está lo correcto. Hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí lo está confirmando Pablo. O sea, usted y yo no tenemos más para poder salvarnos. No hay manera de que usted y yo nos vayamos a salvar que no sea a través de Cristo Jesús. No hay forma. Entonces, esto es lo que genera el problema. Usted puede recibir a Jesús si es que no importa quién sea ni cómo sea. Pero como nosotros siempre nos ponemos y decimos: no, es que mire, todos los pastores son mentirosos. Tiene toda la razón. Es que todos los pastores son ladrones. Tiene toda la razón. Usted piense lo que quiera. Quien le va a dar la salvación a usted no es ningún pastor, no es ningún cristiano. La salvación, dice Pablo, que nos da a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A quien usted le va a creer es a Jesús. En las casas muchas veces cuesta que toda la familia venga, porque no creen en algunos de nosotros que tenemos un mal testimonio. Pero eso es muy aparte. O sea, la relación del hombre y Dios es personal, como la salvación es personal. Si usted ha leído aquella parte en donde dice que la entrada es estrecha y que ancho es el que me lleva a la perdición, es porque la salvación solo es para mí, solo es para Él, solo es personal. Al infierno se entra por canastada, ahí no importa quién sea. Pero a lo que es la salvación, eso es personal, porque nadie puede orar por mí. Yo tengo que confesar a Dios como mi único y suficiente Salvador, a Cristo Jesús. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que aprender que nuestro mediador, que es Cristo, resucitó, y por lo tanto la muerte no tiene poder sobre cada uno de nosotros. Y fíjese, el 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes, número 1, y constantes. Son dos cosas diferentes. Y viene la tercera: creciendo. Firme, constante y crecer. La firmeza es no perderme de mi doctrina, es mantenerme, saber que Cristo murió y que resucitó. Firme, yo estoy firme en eso, no me van a mover, nadie me va a sacar de aquí. Constante es mantener esa relación diaria con Dios. Es ese día de agradecimiento, es ese momento que yo me levanto, le doy gracias a Dios porque estoy al lado de mi familia, porque no estamos enfermos. Y si usted, hermano, no está enfermo, y si usted está bien, no entiendo por qué tiene que complicarse la vida. Si la vida está hecha de parte de Dios. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ser agradecidos con Dios, eso es todo. Darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Hoy es miércoles, estamos cerrando miércoles, bendito sea el Señor. Ya llegamos a la cintura de la semana y seguimos igual,
sanos. ¿Qué vamos a hacer? Tener prudencia. No llegar hasta allí, saber esperar, saber guardarnos. ¿Para qué? Para que Dios siempre nos tenga en el hueco de su mano. Pero nosotros no, estamos preocupándonos por cosas que ni siquiera existen. Por eso dice, estad firmes, constantes, y tiene que crecer. ¿Cómo vamos a crecer nosotros? Aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a cumplir esa palabra de Efesios que dice que nos resucitó con Él? Creciendo, hermanos, creciendo día a día, en la lectura, en la oración, en todo lo que hagamos. Hablábamos con Marcos, me escribe un día de esto, ¿sabe? Y me dice, mire pastor, rápido nos contestó Dios para abrir la iglesia. Y ahí me pone, ¿verdad? Prolongaron 15 días más. Cabal, eso es así. O sea que no vamos a abrir la iglesia en el tiempo que dijeron, sino que vamos con 15 días para allá. Y si de aquí para allá la curva que ellos llaman sigue en ascenso, van a ser otros 15 días. Entonces no se va a abrir cuando nosotros digamos, sino cuando Dios quiera. ¿Cómo logramos eso? A través de la oración. ¿Qué le estábamos pidiendo a Dios? Que nos diera una señal cuando aperturar la iglesia. Porque no queremos dejar familia afuera. Porque ya dijeron de que la Carlota y yo ya no podemos entrar porque ya somos mayores de edad. Entonces ya no vamos a venir a la iglesia. Imagínense qué feo va a ser, ¿verdad? Que ya Mateo no va a poder entrar. Solo va a entrar Manuel, la hermana Tamara, solo bichos van a entrar. O sea, la iglesia de jóvenes, nosotros, los que ya huelemos al cementerio, los que ya huelemos al ciprés, ya no nos quieren aquí. Entonces yo no voy a venir, mi ganancia es esa. Entonces solo Mario Rodríguez va a bajar. Porque ya el pastor Quintanilla, aunque él va a vivir 120 años, está igual a mí también. Ya no puede entrar. El ingeniero Alvarenga, bueno, él se la lleva de chivazo, dice que está bicho, tal vez él venga, ¿verdad? Pero ya en mi caso ya no. La Carlota y yo vamos a tener que descansar. Entonces, esa parte no es buena, porque si usted se da cuenta, el buen vivir del cristianismo está en la relación entre las personas. Pero Pablo dice, tienen que crecer ustedes primero. Y por esa razón yo estaba pensando un día de esto, como de repente pienso, no crea, estaba pensando de cómo Dios ha llevado realmente todo esto para hacernos reflexionar a nosotros y que podamos valorar realmente lo que implica tener a Cristo en el corazón. Por eso es el título de esto, el tema la ganancia de tener a Cristo. Porque yo no sé si usted se recuerda, pero nosotros en la iglesia hacíamos lo que nos daba la gana a la hora del culto. Nos levantábamos, salíamos para un lado, salíamos para otro, para ir a comprar agua, para ir a fumarnos un cigarro, para cualquier cosa. Nos levantábamos y nos íbamos. Y en pleno culto. Y nos daba igual. O sea, estaban los hermanos cantando y la gente bien seria, sentada ahí. Mire, yo tengo imágenes tan presentes, un día de esto las pasé todas en mi mente, de cómo a veces el Salmo 23 estaba aquí dándole con todo, alabando a Dios, y la gente sentada ahí, bien serios, bravos así, mire. Y yo decía, qué triste, porque estamos en un lugar donde decimos que venimos a gozarnos y a alegrarnos, y cuando es momento por lo menos de abrir la boca, de gritar, de levantar la mano, no lo hacemos. Entonces pregunto, Dios nos tiene que apretar hasta ahí. No habíamos crecido espiritualmente, no habíamos entendido lo que significa venir a la iglesia, no habíamos entendido lo que significa adorar a Dios, no habíamos entendido lo que significa el respeto a Dios. Entonces habíamos tomado nada más un hábito de ir y de venir a la iglesia, y los servidores se peleaban y los servidores se enojaban y les daba la gana hacer una barrabasada ahí en las sillas, lo hacían y ya. O sea, ¿y qué es el cristianismo entonces? ¿Era eso? No, no era eso. Y por eso Pablo dice, no habían crecido. Entonces Dios nos manda, nos encierra en esto para que empecemos de la raíz, fíjese. ¿Cómo así? Que aprendamos a vivir primero en familia para que después podamos agregarnos a una sociedad. Pero como nosotros vivíamos peleando en la casa, no veníamos para la iglesia. En la iglesia sí teníamos toda la gente. Como no nos conocían bien, y como aquí sí nos reíamos, aquí todo el mundo nos quería. En la casa no nos querían. Llegábamos y nos sacaban corriendo otra vez. Entonces ahora Dios se fue a lo más práctico. Nos encierra a todos y dice, ahora ustedes tienen que aprender a vivir primero como familia y después juntos van a la iglesia y van a generar armonía. De lo contrario no lo vamos a hacer. Pero piense, váyase más al fondo. Démosle vida, volemos, como dicen por ahí. ¿Por qué quieren dejar entrar solo los jóvenes y no los viejos? Porque a ellos les da la enfermedad. Paja. Es de paja si la enfermedad le da a todos. Pero ¿por qué al hombre le han ocurrido esas reglas? ¿No será que porque nosotros los viejos estamos más contaminados y somos los que más problemas generamos? Digo, no, ojalá que no fuera así. Pero piénselo usted.
Porque los jóvenes, quieras o no, todavía tienen como mente de niños. Estos babosos se pelean hoy, pero mañana se están hablando. Y nosotros los viejos somos más rencorosos que mandados a hacer. No va a haber escuela bíblica de entrada. ¿Cómo nos vamos a evitar problemas? Porque los hermanos, hasta para recibir los niños, peleaban. No, es que yo ya me voy y que ya no les gustaba que los entregaran, no les gustaba que le hicieran fila, que su niño estaba mocoso y que no se lo limpiaban. Mire, ahora piense por un momento, ¿por qué ha sido tan selectivo? ¿Por qué Dios ha utilizado al hombre? Y la gente va a decir, eso no es de Dios. Hermanos, miren, si usted lee la Biblia, que espero que lo esté haciendo, Dios en un momento a Nabucodonosor le dijo que era siervo de él, porque Dios llama siervo a aquello que utiliza, y utilizó a Nabucodonosor para enseñarle a aquel pueblo cómo tenían que adorarlo a él. Como se olvidaron de Dios, porque el pueblo de Israel se volvió idólatra, y nosotros decimos, no, yo no era idólatra, porque usted solo le llama idolatría a ir a los santos. No solo es eso, es también tener de menos el trabajo dentro de la iglesia o la labor que se hace en la iglesia. Y Pablo dice, si Él nos resucitó, nosotros tenemos que ser diferentes a eso. Y dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo que estás haciendo no es en vano. Algo vas a tener que hacer. Entonces, cuando yo recibo a Cristo, yo tengo esa garantía de que yo ya resucité y voy a ser una persona diferente. Entonces, cuando usted y yo podamos entender realmente qué es venir a la iglesia, qué es venir a adorar a Dios, creo que hasta entonces se van a abrir las iglesias. Fíjate. Antes no las vamos a abrir, porque Dios nos está enseñando algo. Dios ahora nos va a dejar claro qué es lo que debemos venir a hacer a la iglesia. De hecho, ya dijeron que hay que estar a 2 metros separados. Digo, si estamos a 2 metros, nadie va a platicar. Si estamos a 2 metros, nadie va a estar con el celular, que era la costumbre aquí adentro. Estar con el teléfono, estaban en las redes, estaban en todo. Y en el culto, le digo, ¿es eso lo que Dios quiere? ¿Es esa la actitud de un resucitado? La actitud de un resucitado en agradecimiento que Dios me dio la vida, no le voy a cantar. Y vuelvo al punto que los hermanos cantaban y ustedes estaban serios ahí. ¿Será eso? Y si van a venir solo jóvenes, mire, si vienen solo jóvenes, lo más seguro, hermano, es que cuando toquen aquí, estos van a hacer un relajo ahí gritando. Y sabe que los jóvenes a veces se contraen aquí adentro, porque nosotros los adultos, cuando vemos que un mono se pare o grita, ya lo vemos mal. Ese mono está loco, eso solo es relajo, porque nosotros nos creemos santos. Y con esa actitud no parecemos un resucitado. Entonces, esa es la ganancia de recibir a Cristo, que ahora ya nosotros vencimos la muerte. ¿Qué más? Dice el versículo 6 que nos sentó en lugares. Léalo por favor, que ahí está. El versículo 6 dice, y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. O sea que nos sentó en un lugar de honor. Eso está diciendo. Fíjese, y nos sentó, dice. A mí me encanta esa parte, porque cuando Él dice que allí nos sentó o nos puso en un lugar celestial con Cristo Jesús, esa ya es ganancia. La lenguaje actual, cuando lo leo, a mí me gusta porque dice, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Y eso también lo tenemos que comprobar bíblicamente. San Juan 14 del 1 al 4. ¿Nos sentó en un lugar de honor? Sí, mire cómo dice. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, fíjese, póngale atención, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. La promesa de su regreso. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ya está Él allá. Vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces sí se cumple, porque Pablo, escribiendo a los de Éfeso, dice que Él nos dio un lugar con Cristo. ¿Y cuál es el lugar que nos dio? Y Jesús, cuando se fue, cuando estaba preparando a sus discípulos, en el capítulo 14 de San Juan, les dice eso: yo me voy a ir a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo voy a estar ahorita, ahí van a llegar ustedes. Entonces, ¿dónde está Jesús? En el cielo. Si es la única figura humana que nosotros tenemos en el cielo. Entonces, la Biblia nos garantiza que cuando yo tengo a Cristo, yo estoy ya de entrada en ese lugar de honor.
ya me pertenece a mí, cuando yo recibo a Jesús. Pero cuando yo lo rechazo, me espera a otro lugar, que ya se lo mencioné anteriormente. Entonces nosotros como cristianos estamos llamados a ser agradecidos. Estamos llamados a vivir una vida en plenitud. Que en medio de todo esto hay problemas, pues sí, pero nuestra vida no es de aquí, porque usted y yo no somos de esta tierra, dice que somos ciudadanos del cielo. O sea, eso nos debería de dar a nosotros alegría, paz, tranquilidad. Que si queremos vivir bien en la tierra, sí, hermanos, sí es cierto. Pero esto ya no va a depender de nosotros, sino de Dios. Porque cuando nosotros venimos a Dios, Él va a estar de nuestro lado. Él va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Él siempre va a estar ahí. Y así se titula el sermón del sábado, de sábado de milagro. Él siempre está. Él siempre está. Y va a estar con nosotros en todo momento. Mire, hasta el día de hoy, la salvación sigue siendo un regalo. Lea el versículo 7, por favor, de la carta a los Efesios, donde venimos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. No está hablando de dinero, está hablando gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En la lenguaje actual dice, hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que Él hizo? Entregar a Jesús. Y en el futuro, sí. Entonces, la resurrección sigue brindando la oportunidad a todo ser humano. Mientras Él no aparezca en las nubes, el ser humano tiene la oportunidad de venir a los pies de Jesús, de venir y sentarse con Él, de venir y estar aprovechando esa mega oportunidad que ahora nosotros tenemos. Pero como repito, a nosotros nos aferra mucho la tierra. A nosotros como que nos ha ganado el partido, el enemigo, ofreciéndonos las cosas materiales, ofreciéndonos la fama, ofreciéndonos el dinero, ofreciéndonos tantas cosas. Porque si usted se da cuenta, hermano, el problema de enfermedad, y no necesitamos nosotros ser sabios para entenderlo, se ha hecho político. Ahora los políticos han tomado partido, están peleando, que si ponen la cuarentena, que si no la ponen. No entiendo, mire, yo a veces, allá estaban diciendo de que el Ejecutivo quería 15 días más y que fuera encierro total para bajar la curva. Y los diputados dijeron que no se puede. Y de repente aparecen unos alcaldes y dijeron que ellos lo iban a hacer. Y aparece el de salud y dice, no, ellos no lo pueden hacer. Y entonces, ¿qué quieren, pues? Yo pregunto, ¿qué quieren? ¿Por qué no dejan a aquellos que hagan lo que hagan en su pueblo? No, porque la gente de ahí también sale. Bueno, que revisen al que entre y al que salga. Pero si esa es una manera, si alguien se quiere defender, deberían dejarlo. Pero no, porque como no están cumpliendo los caprichos de cada uno, ahí está el gran problema. Entonces, ¿quién se queda en ese centro? Nosotros. Y yo le pregunto, ¿usted cree que están interesados en nuestra salud? No, hermanos. No, ellos están interesados en el voto del otro año. Eso es lo que quieren. Ahí está todo. Y así nos van a llevar hasta antes de las elecciones. Y ya se van a empezar a echar tierra los unos a los otros. ¿Por qué? Y a nosotros nos están utilizando. Pero claro, el que no tiene a Cristo vive encerrado en eso. Y mire, hay algo que a mí me encanta. Y es que Dios pone todo en su línea. Yo recuerdo en las elecciones pasadas, montón de hermanos de la iglesia, un domingo no vinieron a culto, porque iban a presentar a quien ahora es presidente de la República allá en San Salvador. Ahí va el montón de buses, mire. Los cristianos iban a adorar al hombre. Ahí iban con todo. Y dejaron a Dios. Les pregunto ahora, ¿quién creen ustedes que tiene la salida para lo que estamos atravesando? ¿El hombre que está sentado o Dios que está sentado en el trono? Contéstesela solito y piense a quién dejamos nosotros y a quién seguimos. Entonces Pablo escribiendo dijo, Él va a mostrar su abundante gracia en el futuro cuando nosotros tomemos esa gracia. Pero si no la tomamos, no. Entonces nosotros los cristianos debemos de estar ausentes de todo eso. Nosotros, nuestra labor, hermanos, es orar a Dios, es pegarnos a Dios, es estar ahí en unidad con Dios, porque no nos queda de otra.
Si nosotros vivimos por la gracia y la misericordia de Dios, no es por nada más. Pero a nosotros nos gusta seguir al hombre, nos gusta rendirle al hombre culto, y eso no es correcto. Se lo he dicho en repetidas ocasiones: péguese a Dios, hombre. Aquí quitamos todos esos niveles en esta iglesia para que todos aprendamos a amar a Dios. Aquí tratamos de decirle: mire, hermanos, aquí todos somos iguales, para que vea que todos podemos caer en un problema, que todos podemos caer en una debilidad, que todos tenemos necesidad y que todos también pertenecemos a Dios. Todos fuimos lavados con su misma sangre. Entonces no puede haber más, no puede haber menos. Por eso tratamos aquí de poner un solo nivel, porque como que no nos mandaron a eso. Entonces, y ahora que esto pasó, a mí me gusta, porque aquí sí todos tenemos que encerrarnos. Aquí no hay uno que no se puede encerrar. Todos podemos pasar el mismo problema. ¿Quiénes sacan partido de esto? Aquellos que realmente están agarrados de Cristo. La gracia sobre ellos es abundante. Así dice ahí. A mí el día lunes me habló un hermano, fíjese. Y yo agradezco esa llamada. No tenía el número de ellos, pero yo contesté la llamada. Y cuando yo le digo: aló, buenas tardes. No, dije buenas tardes porque no conocía el número. Y me dicen: Dios le bendiga, pastor. Yo: ¿con quién hablo? Ella me dice: la hermana fulana le saluda. Ah, ¿qué tal, hermana? ¿Cómo está? Y saludándola. ¿Y cómo le va? Bien. Le voy a pasar a mi esposo. Y me pasa al esposo. ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Y saludándolo. Y yo pues en lo mismo de siempre, ¿verdad? En lo mismo, porque uno conoce pues a cada uno de ustedes, al menos a la mayoría. Y le digo yo: hermano, si necesitas algún apoyo, no tengas pena, decime, que aquí con el mayor de los gustos nosotros vemos cómo te apoyamos. Y me dice: no, pastor, me dice, personas que yo sé que en su momento atravesaron algo difícil, hermano. No, difícil, aquello de que en tiempo normal y estaban en las peores condiciones. Y me dice: no, pastor, me dice, si solo le llamamos para saludarlo, para saber cómo está usted y para decirle que hemos estado orando por su familia. Ay, gracias, le digo yo, pero estamos bien. Y me dice: nosotros, pastor, bendito sea el Señor, no, oiga esto, no nos hace falta nada, tenemos sobreabundancia. Mira, hermano, yo sentí ganas de llorar, le voy a ser sincero. Porque yo conozco esa familia, yo conozco su estado financiero en el pasado. Y entonces alguien puede decir: oye, en este momento de crisis, ahora todos estamos mal. Hey, quien creí que yo podía estar mal, me lo dijo con toda, pero le oí la alegría al hombre. Yo cuando él me dijo: no, pastor, me dijo, estamos en sobreabundancia. Mire, ese es Dios. Entonces yo, pensando en lo que yo iba a hablar ahora, me fui al versículo que dice: hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Cristo. ¿Por qué hace eso con las personas, Dios? Porque amamos a su Hijo. Y aquí se cumple aquel adagio: el que a mi hijo besa, mis labios endulza. Sí decía mi mamá. Hagámoslo nosotros práctico aquí. Cuando a usted y a mí nos tratan bien a nuestros hijos, ¿no es cierto que a esa persona nosotros la queremos mucho? ¿Cómo cree que se siente Dios cuando usted le dice: yo sé que tú resucitaste a tu hijo y que juntamente con él me resucitaste a mí por haber creído? ¿Cómo cree que se siente Dios? ¿Cree que Dios le va a negar algo a usted? No, hombre. Lo que yo sí sé, que ese hombre del que me habló, ese tipo yo sé que se agarra de Dios. Ese tipo le creyó a Dios porque ese tiene un testimonio para regalar. Y a mí, le digo, me encantó cuando me dijo: no, pastor, si estamos en sobreabundancia. Y yo dije: bendito sea el Señor. Y yo le aseguro, hermano, que aquellos que se han agarrado de Dios en este tiempo muy difícil, Dios no los ha dejado. Dios han tenido han tenido la comida, han tenido todo ahí. Yo sé que hay gente que trabaja a medio tiempo en sus negocios y venden lo que vendían en todo el día. Lea por favor la Biblia. A mí no me crea nada. Solo léame lo de Efesios.
para mostrar en los siglos venideros. Estaba Pablo hablando desde aquel momento, fíjese. En esos venideros estamos ya nosotros. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Pero en Cristo. Esa es la ganancia de recibir a Cristo. El que no está en Cristo se lo está llevando mi abuela, pero el que está en Cristo está disfrutando la bondad, la gracia, las abundantes riquezas de Jesús. Y no que tengamos el montón de pistos, pero no nos ha hecho falta nada, hermano. Hemos tenido. Y no es cierto que de repente aparecen personas que ahí están diciéndole a uno, mire, ¿qué le hace falta, hermano? Si quiere lo apoyo. Y uno a veces por pena, vea, tiene que decir, no, hermano, mire, gracias, estamos bien. Y con pena se dice a veces, vea. Porque realmente cuando uno deja la avaricia y uno tiene a Cristo, sabe que no le va a hacer falta nada. Y todo abunda. Pero aquellos que realmente están fuera de esa voluntad, esas abundantes riquezas de las que Pablo estaba hablando a los de Éfeso, no se cumplen en él. Pero usted y yo, que sabemos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos vencido la muerte. Hemos sido bendecidos con su gracia. Hemos sido sentados en lugares celestiales con Él. Bíblicamente se lo hemos comprobado. Y dice Pablo, esa gracia en Cristo Jesús la muestra Dios. ¿Y cómo lo hace? En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la misericordia de Dios, de las abundantes riquezas que nos habla en los siglos venideros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores lo mandó a morir. Vaya, dijo, les voy a dar el premio antes para que ustedes decidan si lo toman o no lo toman. Maravilloso es Dios. Eso no lo podemos nosotros quitar. Entonces, y nos ha mantenido durante mucho tiempo y ahora nos muestra Cristo y ahora nosotros podemos atravesar este momento y mire, hay personas, hermanos, que dijeron que 15 días más y no se afligieron. Hay personas que dijeron, vaya pues ni modo, ¿y qué vamos a hacer? Vea? ¿Qué vamos a hacer? Con la ayuda de Dios vamos a salir. ¿Sabe por qué? Porque en 3 meses se acostumbraron a ver la mano de Dios. Porque en 3 meses se dieron cuenta, bueno, si no me hizo falta nada en 3 meses, menos me va a hacer falta en 15 días, ¿no es cierto? Entonces Dios nos ha llevado a nosotros de manera tal que ha mostrado sus abundantes riquezas en la vida de cada uno de nosotros. Le pregunto, hermano, ¿y sus niños cómo han estado? Y usted me va a decir, fíjese, pastor, que gracias a Dios bien. Me preocupa porque estos se enfermaban a cada rato, pero hoy no se han enfermado. Hoy no se han enfermado. Si hoy solo hambre les da y sueño, fíjese. Y grandes y gordos. ¿Quién cree que hace eso? ¿Cree que lo hace el hombre? No, lo hace Dios. Las abundantes misericordias en Cristo Jesús por su gran amor. Dios hace todo eso. Si cuánta gente no descubrió talentos en estos días, hermano. Se hicieron empresarios. Hay gente que ha andado vendiendo el cuerpo, ropa, todo, vea. Y les ha ido bien, hombre. Si Dios ha sido fiel. El problema es que nosotros, tal vez ahora, con toda esta escuela, espero que a usted no se le olvide cómo Dios ha sido de fiel con usted en este tiempo, para que cuando esto se abra, hermano, usted venga de corazón a alabar a Dios. Para que cuando esto se abra, usted venga a valorar lo que significa tener una iglesia abierta y poder compartir en vivo, en directo, un sermón, una alabanza. Que usted valore entonces, que usted ya no entre con aquella gran arrogancia con que entraba antes. Viendo a medio mundo todo torcido, ¿verdad? No, que usted entre con la humildad, sabiendo que no viene a adorar al hombre, sino que viene a adorar a Dios. Sabiendo que ahora viene en agradecimiento, porque en medio, después de esta pandemia, Dios lo sacó en victoria y que lo sacó con sus hijos cuando hay tantas familias mutiladas ya. Tal vez entonces entendemos, ¿verdad? Tal vez entonces le quitamos los títulos a los hombres, que tanto los adoramos muchas veces. Tal vez ahí se nos quita de la mente saber que el único que merece el título se llama Cristo Jesús, que el único que merece ser honrado es Cristo Jesús y no el hombre. Tal vez ahí se nos quita de la cabeza que el tiempo principal que yo debo de dedicar es a Cristo Jesús y no al hombre. Tal vez se me quita de andar siguiendo al hombre, que ahora hay con
subvención allá y que allá va a estar y ahí me van a dar el bus una pieza de pollo campero y ahí se va por una pieza de pollo. Usted cambia a Jesús, igual que Judas, que por dinero lo cambió. Tal vez entonces valoramos. La ganancia de tener a Cristo es tener convicción, hermanos. La ganancia de tener a Jesús es que nosotros ya estamos claros de que no nos debemos al hombre, sino que nos debemos a Dios. Y no importa quién venga a gobernar, el que está en Cristo siempre va a tener la bendición de lo alto. Lo dice Pablo a los Efesios, léalo, porque ahí dice que en las futuras, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No es del hombre hacer esto, siempre va a ser de Dios. Y ojalá que nosotros, esta lección que ahora hemos tenido, nos sirva para que podamos entender que este mundo a nosotros nunca nos va a dar nada bueno. Este no es nuestro hogar, y así dice una alabanza. Este mundo solo trae aflicción y dolor, pero el que tiene a Cristo en el corazón tiene abierta una puerta en el reino de los cielos. ¿Y sabe qué dice él? He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre él la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. A él la honra y a él la gloria. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por haber enviado a Jesús a la cruz. Y Pablo, Señor, nos reafirma cuando dice que nos resucitaste con Él y que nos llevaste a lugares para estar al lado de Él. Y el evangelista Juan, escribiendo, dice, Señor, textualmente las palabras que tú dijiste antes de irte, que te ibas a preparar un lugar para que donde tú estuvieses, ahí íbamos a llegar a estar nosotros. Y nos dijiste que íbamos a saber la verdad y el camino. Y te presentaste más adelante y les dijiste en el 6 que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba a llegar a esos lugares celestiales si no es a través de ti. Y por eso Pablo, escribiendo a los de Éfeso, dice que juntamente contigo nos resucitaron Jesús para que nosotros podamos tener acceso a ese lugar. Y que mientras viviéramos en esta tierra, Señor, nosotros íbamos a gozar de las abundantes bendiciones que ibas a tener en el futuro. Ese futuro que ahora nosotros es un presente que vivimos, Señor. Señor, muchas gracias, porque en medio, Señor, de esta tempestad, de esta pandemia, tú has sido fiel a aquellos que te han buscado de corazón. Papito lindo, ruego por aquellos que están enfermos. Yo los pongo en tu mano. Tu palabra dice que a la cruz del Calvario llevaste nuestras enfermedades, nuestros dolores. Y si venciste la cruz, también, Señor, vas a vencer la enfermedad. Yo te pido, Señor, que bendigas a Marvin allá donde él se encuentre, Señor. Que extiendas tu mano de sanidad. Oramos para que en el nombre de Jesús tú puedas sanarle. Oramos por Giovanni, Señor, tú lo sanes. Oramos por todos mis hermanos que están en primera línea y que pertenecen a nuestra iglesia. Tú los bendigas, Dios del cielo. Extiende tu mano de sanidad sobre cada uno de ellos. Por mi hermano Miguel, Señor, oramos que seas tú obrando de manera especial, Padre Santo. Te clamo, Señor, por aquellos niños, ancianos de nuestra iglesia, desprovistos muchas veces, que cubras con tu mano a cada uno de ellos. Por mis hermanos, Señor, y nosotros que tenemos sanidad, te agradecemos y te pedimos que así nos mantengas, Señor. No queremos vernos afectados por ese mal. Pero si en tu voluntad está, Dios mío, que pasemos, solo te queremos pedir que nos des la fuerza necesaria para sobreponernos a la misma. Te agradecemos por aquellos que ya están de salida, Señor, en la enfermedad. Oramos que tú bendigas, Señor, a cada uno de los miembros de esta iglesia, para que tengamos prudencia, para que tengamos, Señor, la sabiduría suficiente de podernos acercar a ti y saber, Señor, que en ti tenemos salvación y vida eterna. Muchas gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. En Cristo Jesús oramos y te lo agradecemos. Amén y amén. Quiero hablarle a usted que está ahí todavía, que no tiene a Jesús en su corazón. La ganancia de recibir a Cristo es que ya vencimos la muerte. Es que somos herederos de un lugar maravilloso. Se lo hemos comprobado bíblicamente. Y aparte de eso, gozamos de las bendiciones del inmenso amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que reciba a Jesús como su Salvador. Para mí es un privilegio que usted lo pueda hacer y que forme parte de la familia de Dios. Ore conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios,
que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor, y salva mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera, Señor, pueda estar en tu presencia por siempre. Y si el caso fuera, Señor, que yo esté con vida cuando tú vengas, quiero ser arrebatado con esa iglesia que va a ser llevada al reino de los cielos. En Cristo Jesús, mi Rey, mi Salvador, te lo pido. Amén y amén. Bienvenido a la familia de Dios. Yo le felicito, eso es de inteligentes. Ahora lea la Biblia, busque una iglesia ya en su tiempo normal para que usted pueda tener ese encuentro y esa relación con Jesús. Y ustedes, mis amados hermanos, les agradecemos por estar ahí, por prestarnos sus oídos. No se le olvide, hay que seguir orando para que sea Dios quien nos siga bendiciendo. Ore por algunas personas. Si usted sabe de alguien que está enfermo, háganoslo saber para mantenernos en nuestra lista de oración. Se les ama mucho. Un abrazo para todos. Que el Señor me les bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que conozcas más de su amor y su palabra. Síguenos en nuestras redes sociales. Tabernáculo Bíblico Bautista Zacatecoluca. 2020 en la visión perfecta de Dios.